La ciudad de las bestias por Isabel Allende, capítulo 19. Protección. Como ocurría a menudo en el altiplano, la temperatura descendió de golpe al ponerse el sol. Los soldados, acostumbrados al color de las tierras bajas, tirritaban en sus ropas empapadas por la lluvia de la tarde. Ninguno dormía. Por orden del capitán, todos debían montar guardia en torno al campamento. Se mantenían alertas con las armas aferradas a dos manos. Llanos solo tenían a los demonios de la selva o a la aparición de la bestia, sino también a los indios que podían regresar en cualquier momento a vengar a sus muertos. Ellos tenían la ventaja de las armas de fuego, pero los otros conocían el terreno y poseían esa escalofriante facultad de surgir de la nada. Como ánimas en pena, si no fuera por los cuerpos apilados junto al árbol, pensarían que no eran humanos, y las balas no podían hacerles daño. Los soldados esperaban ansiosos la mañana para salir volando de ahí lo más antes posible. En la oscuridad el tiempo, en la oscuridad el tiempo pasaba muy lento, y los ruidos del bosque circularmente se volvían aterradores. Kate Cole, sentada de piernas cruzadas junto al niño dormido en la tierra de las mujeres, pensaba cómo ayudar a su nieto y cómo salir con vida del ojo del mundo. A través de la tela de la carpa se filtraba algo de claridad de la hoguera, y la escritora podía ver la silueta de Nadia envuelta en un chaleco de su padre. Voy a salir ahora, susurró la muchacha. No puedes salir, la atajó la escritora. Nadie me verá, puedo hacerme invisible. Kate Cole sujetó a la chica por los brazos, seguro que deliraba. Nadie, escúchame, no eres invisible, nadie es invisible. Estas son fantasías, no puedes salir de aquí. Sí puedo, no haga ruido, señora Cole. Cuida al niño hasta que yo vuelva. Luego lo entregaremos a su tribu, murmuró Nadia. Había tal certeza y calma en su voz que Kate no se atrevió a retenerla. Nadia Santos se colocó primero en el estado mental de invisibilidad, como había aprendido los indios. Se redujo a la nada, a puro espíritu transparente. Luego abrió silenciosamente el cierre de carpa y se deslizó afuera de la parada por las sombras. Pasó como una, pasó como una sigilosa comadreja a pocos metros de la mesa donde el profesor Leblanc y el capitán Ariosto jugaban a los naipes. Pasó por delante de los guardias armados que rondaban el campamento. Pasó frente al árbol donde estaba Alex atado y ninguno lo vio. La muchacha se alejó vacilante del círculo de luz de las lámparas y de la fogata, y desapareció entre los árboles. Pronto, el grito de una lechuza interrumpió el croar de los sapos. Alex, como los soldados, te irritaba del frío. Tenía las piernas dormidas y las manos hinchadas por las ligaduras apretadas en las muñecas. Le dolía la mandíbula, podía sentir la piel tirante. Debía tener una tremenda maulladura. Con la lengua le tocaba el diente partido y sentía la encía afectada, donde el cuyatazo del capitán le había impactado. Trataba de no pensar en las muchas horas oscuras que extendían por delante, o la posibilidad de ser asesinado. ¿Por qué Ariosto lo había separado de los demás? ¿Qué planeaba hacer con él? Quiso ser el jaguar negro, poseer la fuerza, la fiereza, la agilidad del gran felino, convertirse en puro músculo y garra y diente para enfrentar a Ariosto. Pensó en la botella del agua de la salud que esperaba en su bolso y que debía salir vivo del ojo del mundo para llevársela a su madre. El recuerdo de su familia era borroso, como una imagen difusa de fotografía fuera de foco, donde la cara de su madre era apenas una mancha pálida. Empezaba a cabecear, vencido por el agotamiento, cuando de pronto sintió unas manitas tocándolo. Se irguió sobresaltado. En la oscuridad pudo identificar a Boroa husmeando en su cuello, abrazándolo y gimiendo despacito en su oreja. Boroa, Boroa, murmuró el joven, tan conmovido que se llenaban los ojos de lágrimas. Era solo un mono del tamaño de una ardilla, pero su presencia despertó en él una oleada de esperanza. Se dejó acariciar por el animal, profundamente reconfortado. Entonces se dio cuenta que a su lado había otra presencia, una presencia invisible y silenciosa, disimulada en las sombras del árbol. Primero creyó que era Nadia, pero enseguida se dio cuenta que trataba de Walimaí. El pequeño anciano estaba agachado por su lado. Podía percibir su olor a humano, pero por mucho que se ajustaba la vista no lo veía. El chamán le puso una de sus manos sobre el pecho, como si buscara el latido del corazón. El peso y el calor de esa mano amiga transmitieron valor al muchacho. Se sintió más tranquilo.
Dejó de temblar y pudo pensar con claridad. La navaja, murmuró. Oyó el clic de metal a la brisa y pronto el filo del cortaplumas se deslizaba sobre sus ligaduras. No se movió. Estaba oscuro y Gualimaí no había usado nunca un cuchillo. Podía rebanarle las muñecas, pero en minuto el viejo había cortado las ataduras y lo tomaba de brazos para guiarlo a la selva. En el campamento el capitán Ariosto había dado por terminada la partida de naipes y ya quedaba en la botella de vodka. A Ludovic de Blanc no se le ocurría cómo distraerlo y aún quedaban muchas horas antes del amanecer. El alcohol no había atontado al militar, como él esperaba. En verdad, tenía tripas de acero. Le sugirió que usaran la radiotransmisora a ver si podían comunicarse con el cuartel de Santa María de la Lluvia. Durante un buen rato manipularon el aparato en medio de un encendedor de ruido de estática, pero fue imposible contactar con el operador. Ariosto estaba preocupado. No le convenía ausentarse del cuartel. Debía regresar lo más antes posible. Necesitaba controlar las versiones de los soldados sobre lo acontecido en Taparigua Terry. ¿Qué harían contando sus hombres? Debía mandar un informe a sus superiores del ejército y confrontar a la prensa antes de que se divulgaran los chismes. Omaira Torres se había ido murmurando sobre el virus del sarampión. Si empezaba a hablar, estaba frito. «¿Qué mujer tan tonta?», farfulló el capitán. Ariosto ordenó al antropólogo que regresara a su tienda. Dio una vuelta por el campamento para cerciorarse que sus hombres montaban guardia como era debido, y luego se dirigió al árbol donde habían atado al muchacho americano, dispuesto a divertirse un rato a la costa de él. En ese instante el olor lo golpeó como un garrotazo. El impacto lo tiró de espaldas al suelo. Quiso llevarse las manos al cinto para sacar su arma, pero no pudo moverse. Sintió la oleada de náusea, el corazón reventado en su pecho, y luego nada. Se hundió de la inconsciencia. No alcanzó a ver a la bestia. Él huía a 3 palos de distancia, rociándolo directamente con el mortífero hedor de sus glándulas. La asfixiante fetidez de la bestia invadió el resto del campamento, volteando primero a los soldados y luego a quienes estaban resguardados por la tela de las carpas. En menos de 2 minutos no quedaba nadie de pie. Por un par de horas reinó una aterradora quietud en Taparigua Terry y en la selva cercana, donde hasta los pájaros y los animales hubieron espantado por el hedor. Las dos bestias que habían atacado simultáneamente se retiraron con su lentitud habitual, pero su olor persistió por buena parte de la noche. Nadie en el campamento supuso lo sucedido durante esas horas porque no recuperaron el entendimiento hasta la mañana siguiente. Más tarde vieron las huellas y pudieron llegar a algunas conclusiones. Alex con Boroa montando en los hombros y siendo Balamí anduvo bajo en sombra sorteándola en la vegetación hasta que las vacilantes luces del campamento desaparecieron del todo. El chamán avanzaba como si fuera día claro, siguiendo tal vez a su esposa Ángela, a quien Alex no podía ver. Culebrearon entre los árboles por un buen rato y finalmente el viejo encontró el sitio donde había dejado a nadie esperándolo. Nadia Santos y el chamán se habían comunicado mediante los gritos de la lechuza durante buena parte de la tarde y la noche, hasta que ella pudo salir del campamento para reunirse con él. Al verse, los jóvenes se abrazaron, mientras Boroa se colgaba de su ama, dando chillos de felicidad. Gualimaí confirmó de lo que ya sabían. La tribu vigilaba el campamento, pero habían aprendido a temer la magia de los Nahab y no se atrevían a enfrentarlos. Los guerreros estaban tan cerca que habían oído el llanto del bebé, tal como oían el llamado de los muertos que aún habían recibido un funeral digno. Los espíritus de los hombres y las mujeres asesinadas aún permanecían pegados a los cuerpos, dijo Gualimaí. No podían desprenderse sin una ceremonia apropiada y sin ser vengados. Alex le explicó que la única esperanza de los indígenas era atacar de noche, porque durante el día los Nahab utilizarían el pájaro del ruido y viento para recorrer el ojo del mundo hasta encontrarlos. Si atacan ahora, algunos morirán, pero del otro modo la tribu será exterminada, dijo Alex, y agregó que él está dispuesto a conducirlos y pelear junto a ellos. Para eso había sido iniciado él. Él también era un guerrero. Jefe para la guerra. Tama, jefa para negociar con los Nahab. Tú, replicó Valemí. Es tarde para negociar. Ariosto es un asesino. Tú dijiste que unos Nahab son malvados y otros Nahab son amigos. ¿Dónde están los amigos?, insistió el brujo.
Mi abuela y algunos hombres del campamento son amigos. El capitán Ariosto y sus soldados son enemigos. No podemos negociar con ellos. Tu abuela y sus amigos deben negociar con los nada enemigos. Los amigos no tienen armas, no tienen magia. En el ojo del mundo no tienen mucha magia. Pero hay otros amigos con mucha magia lejos de aquí, en las ciudades de otras partes del mundo, argumentó Alexander Code, desesperado por las limitaciones del lenguaje. Entonces debes ir donde esos amigos, concluyó el anciano. ¿Cómo? Estamos atrapados aquí. Walimaía no contestó más preguntas. Se quedó en cuclillas mirando la noche, acompañado por su esposa, quien había adoptado su forma más transparente, de modo que ninguno de los dos chicos podía verla. Alex y Nadia pasaron las noches sin dormir, muy juntos, tratando de fundirse el calor mutuamente, sin hablar porque había muy poco que decir. Pensaban en la suerte que aguardaba Kate Cole, César Santos y los otros miembros de su grupo. Pensaban en la gente de la neblina, condenada. Pensaban en las perezas centenarias y la ciudad del oro. Pensaban en el agua de la salud y los huevos de cristal. ¿Qué sería de ellos dos, atrapados en la selva? Una bocanada del terrible dolor les llegó de pronto, atenuada por distancia, pero perfectamente reconocible. Se pusieron de pie de un salto, pero Valimai no se movió, como si lo hubiera esperado. «Son las bestias», exclamó Nadia. «Puede ser y puede no ser», comentó impasible el chamán. El resto de la noche se hizo muy largo. Poco antes del amanecer, el frío era tan intenso y los jóvenes oviados con Borobá daban diente con diente mientras el anciano brujo inmóvil con la vista perdida en las sombras esperaba. Con los primeros signos del amanecer despertaron los monos y los pájaros. Entonces Gualimaí dio la señal de partir. Los siguieron entre los árboles durante un buen rato hasta que cuando ya la luz del sol atravesaba el follaje, llegaron frente al campamento. La fogata y las luces estaban apagadas. No había signos de vida y el olor impregnaba todavía el aire, como si 100 zorrillos hubieran rociado el sitio en el mismo instante. Tapándose la cara con las manos, entraron al perímetro de lo que había sido hace poco fuera de lo apacible de la aldea Tapariguaterre. Las tiendas, la mesa, la cocina, todo yacía desparramado por el suelo. Había restos de comida tirados por doquier, pero ningún mono o pájaro escarbaba entre los escombros y la basura, porque no se atrevían a desafiar los espantosos hediondos de la bestia. Hasta Borobá se mantuvo lejos, gritando y dando saltos a varios metros de distancia. Wally demostró la misma indiferencia entre el hedor que había tenido la noche anterior ante el frío. Los jóvenes no tuvieron más remedio que seguirlo. No había nadie ni rastro de los miembros de la expedición, ni de los soldados, ni del capitán Ariosto, tampoco de los cuerpos de los indios asesinados. Las armas, el equipaje y hasta las cámaras de Timothy Bruce estaban ahí. También vieron una gran mancha de sangre que oscurecía la tierra cerca del árbol donde Alex había sido atado. Después de una breve inspección que pareció dejarlos muy satisfechos, el viejo Balimaí inició la retirada. Los dos muchachos partieron detrás sin hacer preguntas, tan mareados por el olor que apenas podían tenerse en pie. A medida que se alejaban y llenaban los pulmones con el aire fresco de la mañana, iban recuperando el ánimo, pero les latían las sienes y tenían náuseas. Borobá se les reunió a poco andar, y el poco grupo se internó selva adentro. Varios días antes, al ver los pájaros de ruido y viento rondar el cielo, los habitantes de Taparigua Terry habían escapado de su aldea, abandonado sus escasas posesiones y sus animales domésticos que entorpecían su capacidad para ocultarse. Se movilizaron encubiertos por la vegetación hasta un lugar seguro y allí armaron sus moradas provisiones en copas de los árboles. Las partidas de los soldados enviados por Ariosto pasaron muy cerca sin verlos. En cambio, todos los movimientos de los forasteros fueron observados por los guerreros de Tama, disimulados en la naturaleza. Lyomi y Taame discutieron largamente sobre los Nahab y la conveniencia de acercarse a ellos, como habían aconsejado a Jaguar y a Águila. Lyomi opinaba que su pueblo no podía esconderse para siempre en los árboles, como los monos. Habían llegado los tiempos de visitar a los Nahab y recibir sus regalos y vacunas era inevitable. Tahama consideraba que era mejor morir peleando, pero Lyomi era el jefe de los jefes y finalmente su criterio prevaleció. Ella decidió ser la primera en acercarse, por ello llegó sola al campamento, adornada con el soberbio sombrero de plumas amarillas, para demostrar a los forasteros quién era la autoridad.
La presencia entre los forasteros de Jaguar y Águila, quienes habían regresado a la montaña sagrada, la tranquilizó. Eran amigos y podían traducir. Así esos pobres seres vestidos de trapos hediondos no se sentirían tan perdidos ante ella. Los Nahab la recibieron bien. Sin duda estaban impresionados por su porte majestuoso y el número de sus arrugas, prueba de lo mucho que había vivido y de los conocimientos adquiridos. A pesar de la comida que le ofrecieron, la anciana se vio obligada a exigirles que se fueran del ojo del mundo, porque ahí estaban molestando. Esa era su última palabra. No estaba dispuesta a negociar. Se retiró majestuosamente por su escudilla de carne con maíz, segura de haber atemorizado a los Nahab con el peso de su inmensa dignidad. En vista del éxito de la visita de Leomi, el resto de la tribu se armó de valor y siguió el ejemplo. Así regresaron al sitio donde estaba su aldea, ahora pisoteados por los forasteros, quienes evidentemente no conocían la regla más elemental de la prudencia y cortesía. No se debe visitar un chabono sin ser invitado. Ahí los indios vieron grandes pájaros relucientes, las carpas y los extraños Nahab, de los cuales tan espantosas historias habían escuchado. Esos extranjeros de modales vulgares merecían unos buenos garrotazos en la cabeza, pero por orden de Leomi los indios debieron armarse de paciencia con ellos. Aceptaron su comida y sus regalos para no ofenderlos. Luego se fueron a cazar y cosechar miel y frutas, así podrían retribuir los regalos recibidos como era lo correcto. Al día siguiente, cuando Leomi estuvo segura de que Jabbar y Ávila todavía estaban ahí, autorizó a la tribu para presentarse nuevamente ante los Nahab y para vacunarse. Ni ella ni nadie pudo explicar lo que sucedió antes. No supieron por qué los niños forasteros que habían insistido en la necesidad de vacunarse saltaron de pronto a impedirlo. Oyeron un ruido desconocido como de cortos truenos. Vieron que al romperse los frascos se soltó el Racanarigua y en su forma invisible atacó a los indios, que cayeron muertos sin ser tocados por flechas o garrotes. En la violencia de la batalla, los demás escaparon como pudieron, desconcertados y confusos. Ya no sabían quiénes eran sus amigos y quiénes eran sus enemigos. Por fin, Walimaí llegó a darles algunas explicaciones. Dijo que los niños Águila y Jaguar eran amigos y debían ser ayudados, pero todos los demás podían ser enemigos. Dijo que Racanarigua andaba suelto y podía tomar cualquier forma. Se requerían conjuros muy potentes para mandarlo de vuelta al reino de los espíritus. Dijo que necesitaban recurrir a los dioses. Entonces las dos gigantescas perezas, que aún habían regresado al tepuy sagrado y deambular por el ojo del mundo, fueron llamadas y conducidas durante la noche a la aldea de las ruinas. Jamás se hubieran acercado a la morada de los indios por su propia iniciativa. No lo habían hecho en miles y miles de años. Fue necesario que Walimaí les hiciera entender que esa ya no era la aldea de la gente de la neblina, porque había sido profanada por la presencia de los Nahab y por los asesinatos cometidos en su suelo. Taparigua Terry tendría que ser reconstruida en otro lugar del ojo del mundo, lejos de ahí, donde las almas de los humanos y los espíritus de los antepasados se sintieran a gusto, donde la maldad no contaminaría la tierra noble. Las bestias se encargaron de rociar el campamento de los Nahab, anulando a los amigos y enemigos por igual. Los guerreros de Tahama debieron esperar muchas horas antes de que el olor se fumara lo suficiente para poder acercarse. Recogieron primero los cuerpos de los indios y se llevaron para prepararlos para un funeral apropiado. Después volvieron a buscar a los demás y se los llevaron a la rastra, incluso el cadáver del capitán Ariosto, destrozado por las garras formidables de uno de los dioses. Se encontraban en un claro de la selva, tirados por el suelo y tan atontados que ahí no recordaban ni sus propios nombres. Mucho menos recordaban cómo habían llegado hasta ahí Kate Code. Fue la primera en reaccionar. No tenía idea de dónde se encontraban ni qué había sucedido con el campamento, el helicóptero, el capitán y sobre todo su nieto. Se acordó del bebé y lo buscó por los alrededores, pero no pudo hallarlo. Sacudió, la- sacudió a los demás que fueron despertándose de a poco. A todos les dolía horriblemente la cabeza y las articulaciones. Vomitaban, tosían y lloraban. Se sentían como si hubieran sido apaleados, pero ninguno presentaba huellas de violencia. El último en abrir los ojos fue el profesor Leblanc, a quien la experiencia había afectado tanto que no podía ponerse de pie. Kate Cole pensó que una taza de café y una entrada de vodka les vendría bien a todos, pero nada tenían para echarse a la boca. El hedor de las bestias les impregnaba todavía la ropa, los cabellos y la piel. Debieron arrastrarse hasta un arroyo cercano y zambullirse largo rato en el agua.
Los 5 soldados estaban perdidos sin sus armas y su capitán, de modo que cuando César Santos asumió el mando, lo obedecieron sin chistar. Timothy Bruce, bastante molesto por haber estado tan cerca de la bestia y no haberla fotografiado, que quería regresar al campamento a buscar sus cámaras, pero no sabía en qué dirección echar a andar y nadie parecía dispuesto a acompañarlo. El flemático inglés, que había acompañado a Kate Cole en guerras, cataclismos y muchas aventuras más, raramente perdía su aire detenido, pero los últimos acontecimientos habían logrado ponerlo de mal humor. Kate Cole y César Santos solo pensaban en su nieto y su hija respectivamente. ¿Dónde estaban los niños? El guía revisó el terreno con gran atención y encontró ramas quebradas, plumas, semillas y otras señales de la gente en la neblina. Concluyó que los indios la habían llevado hasta ese lugar salvándole así la vida porque de otro modo hubieran muerto asfixiados, destrozados por la bestia. De ser así, no podía explicar por qué los indios no habían aprovechado para matarlos, vengando así sus muertos. Si hubieran estado en condiciones de pensar, el profesor LeBlanc se habría visto obligado a revisar una vez más su teoría sobre la ferocidad de esas tribus, pero el pobre antropólogo gemía los bruces en el suelo, medio muerto de náusea y jaqueca. Todos estaban seguros de que la gente en la neblina volvería, y eso fue exactamente lo que ocurrió. De pronto la tribu completa surgió de la espesura. Su increíble capacidad para moverse en absoluto silencio y materializarse en cuestión de segundos sirvió para que los rodearan a los forasteros antes de que estos alcanzaran a darse cuenta. Los soldados responsables de la muerte de los indios temblaban como criaturas. Tahama se acercó y les clavó la vista, pero no los tocó. Tal vez pensó que esos gusanos no merecían unos buenos garrotazos como un guerrero tan noble como él. Leomi dio un paso al frente y lanzó un largo discurso en su lengua, que nadie comprendió. Luego cogió a Kate Cole por la camisa y empezó a gritar algo a 2 centímetros de su cara. A la escritora lo único que le ocurrió fue tomar a la anciana el sombrero de plumas amarillas por los hombros y gritarle a su vez en inglés. Así estuvieron las dos abuelas un buen rato, lanzando improperios incomprensibles, hasta que Liomi se cansó, dio media vuelta y fue a sentarse bajo un árbol. Los demás indios se sentaron también, hablando entre ellos, comiendo frutas, nueces y hongos que se encontraban entre las raíces y pasaban de mano en mano, mientras Tahama y varios de sus guerreros permanecían vigilantes, pero sin agredir a nadie. Kate Cole distinguió al bebé que ella había cuidado en los brazos de una muchacha joven y se alegró de que la criatura hubiera sobrevivido al fatal hedor de la bestia y estuviera de vuelta en los senos de los suyos. A media tarde aparecieron Wally Maí y los dos muchachos. Kate Cole y César Santos corrieron a su encuentro, abrazándolos aliviados porque temían que no iban a volver a verlos nunca más. Con la presencia de Nadia, la comunicación se hizo más fácil. Ella pudo traducir y así se aclararon algunos puntos. Los forasteros se enteraron de que los indios todavía no relacionaban la muerte de sus compañeros con las armas de fuego de los soldados, porque jamás habían visto. Lo único que deseaban era reconstruir la aldea en otro sitio, comer la ceniza de sus muertos y recuperar la paz que habían gozado siempre. Querían devolver el Rahakanariwa a su lugar entre los demonios y echar a los Nahab del ojo del mundo. El profesor LeBlanc, algo más recuperado, pero todavía aturdido por el malestar, tomó la palabra. Había perdido el sombrero australiano con plumitas y estaba inmudo y fétido, como todos ellos, con la ropa impregnada del olor de la bestia. Nadie tradujo acomodando las frases para que los indios no creyeran que todos los Nahab eran arrogantes como ese hombrecito. Pueden estar tranquilos. Prometo que me encargaré personalmente de proteger a la gente de la neblina. El mundo escucha cuando Ludovic Leblanc habla, aseguró el profesor. Agregó que publicaría sus impresiones sobre todo lo que había visto, no solo en el artículo International Geographic, también escribiría otro libro. Gracias a él, aseguró, el ojo del mundo sería declarado una reserva indígena y protegida de cualquier forma de explotación. Ya verían quién era Ludovic Leblanc. La gente de la neblina no entendió palabra de que estaba perorata, pero nadie resumió diciendo que ese era un Nahab amigo. Kilgore añadió que ella y Timothy Bruce ayudarían a LeBlanc en sus propios propósitos, con lo cual también fueron incorporados a la categoría de los Nahab amigos. Finalmente, después de eternas negociaciones para ver quiénes eran amigos y quiénes eran enemigos, los indígenas aceptaron conducirlos a todos al día siguiente de vuelta al helicóptero. Para, para entonces esperaban que el hedor de las bestias en Piragua Terry se había amortiguado.
Lyomi siempre practica, dio orden a los guerreros de ir a cazar, mientras las mujeres preparaban el fuego y las hamacas para pasar la noche. Te repetiré la pregunta que ya te hice antes, Alexander. ¿Qué sabes de la bestia? Dijo Kate Cora a su nieto. No es una Kate, son varias. Parecen perezas gigantescas, animales muy antiguos, tal vez como los de la edad de piedra o anteriores. ¿Los has visto? Sí. Si no los hubiera visto, no podría escribirlas, ¿no te parece? Yo no sé de ellas, pero creo que hay una o dos más redondas por estos lados. Parecen ser de un metabolismo muy lento. Viven por muchos años, tal vez siglos. Aprenden, tienen buena memoria. No lo vas a creer. Hablan, explicó Alex. Me estás tomando el pelo, exclamó su abuela. Es cierto, no son muy elocuentes que digamos, pero hablan la misma lengua de la gente de la neblina. Alexander Cole procedió a informarle que a cambio de la protección de los indios, esos seres preservan su historia. Una vez me dijiste que los indios no necesitaban escritura porque tienen buena memoria. Las perezas son una memoria viviente de la tribu, añadió el muchacho. ¿Dónde la viste, Alexander? No puedo decírtelo, eso es un secreto. Supongo que viven en el mismo sitio donde encontraste el agua de la salud, aventuró su abuela. Puede ser y puede ser que no, replicó su nieto irónico. Necesito ver esas, necesito ver esas bestias y fotografiarlas, Alexander. ¿Para qué? ¿Para un artículo en una revista? Eso sería el fin de esas pobres criaturas, Kate. Vendrían a cazarlas para encerrarlas en los zoológicos o estudiarlas en laboratorios. Algo tengo que escribir. Para eso me contrataron. Escribe que la bestia es una leyenda, pura superstición. Yo te aseguro que nadie volverá a verlas en mucho tiempo. Se olvidarán de ellas. Más interesante es escribir sobre la gente de la neblina. Ese pueblo ha permanecido inmutable desde hace miles de años y pueden desaparecer en cualquier momento. Cuenta que iban a inyectarlos con el virus del sarampión, como han hecho con otras tribus. Puedes hacerlos famosos y así salvarlos del exterminio, Kate. Puedes convertirte en la protectora de la gente de la neblina y con un poco de astucia puedes conseguir que LeBlanc sea tu aliado. Tu pluma puede atraer algo de justicia a estos lados. Puedes denunciar a los malvados como Carías y Ariosto, cuestionar el papel de los militares y llevar a Omaira Torres ante los tribunales. Tienes que hacer algo o pronto habrá canallas cometiendo crímenes por estos lados con la misma impunidad de siempre. Veo que está creciendo mucho estas semanas, Alexander, admitió Kate Cora admirada. Puedes llamarme Jaguar, abuela. Como la marca de automóviles, sí, cada uno con su gusto. Puedo llamarte como quieras. Siempre que tú no me llames abuela, replicó ella. Está bien, Kate, está bien, Jaguar. Esa noche los Nahab comieron con los indios una sobria cena de mono asado. Desde la llegada de los pájaros de ruido y viento de Taparigua a Terry, la tribu había perdido su huerto, sus plátanos y su mandioca, y como no podían encender fuego para no atraer a sus enemigos, llevaban varios días con hambre. Mientras Kate Code procuraba intercambiar información con Guillaume y las otras mujeres, el profesor Leblanc, fascinado, interrogaba a Tahama sobre sus costumbres y las artes de la guerra. Nadia, quien estaba encargada de traducir, se dio cuenta que Tahama tenía un malvado sentido del humor y le estaba contando al profesor una serie de fantasías. Le dijo, entre otras cosas, que él era el tercer marido de Leomi y que nunca había tenido hijos, lo cual desbarató la teoría de Leblanc sobre la superioridad genética de los machos alfa. En un futuro cercano, esos cuentos de Tahama serían a base de otro libro del famoso profesor Ludovic Leblanc. Al día siguiente, la gente de la neblina, con Yomi y Walimaí a la cabeza y Tahama con sus guerreros en la retaguardia, condujeron a los Nadab de regreso a Taparigua Terry. A 100 metros de la aldea, vieron el cuerpo del capitán Ariosto, que los indios habían puesto entre dos gruesas ramas de un árbol para alimento de pájaros y animales, como hacían con aquellos seres que no merecían una ceremonia funeraria. Estaban tan destrozados por las garras de la bestia que los soldados no tuvieron estómago para descolgarlo y llevarlo de vuelta a Santa María la Lluvia. Decidieron regresar más adelante a recoger sus huesos para sepultarlos cristianamente. La bestia hizo justicia, murmuró Kate. César Santos ordenó a Timothy Bruce y Alexander Cole que requisaran todas las armas de los soldados que estaban desparramadas por el campamento, para evitar otro estallido de violencia en caso de que alguien se pusiera nervioso. No era probable que ocurriera, sin embargo, porque el hedor de las bestias que aún estaba impregnada los tenía todos descompuestos y mansos. Santos hizo subir el equipaje al helicóptero, menos las carpas, que fueron enterradas,
porque calculó que sería imposible quitarles el mal olor. Entre las carpas desarmadas, Timothy Bruce recuperó sus cámaras y varios rollos de película, aunque aquellos requisados por el capitán Ariosto estaban inutilizados, pues el militar los había expuesto a la luz. Por su parte, Alex encontró su bolsa y adentro intacta la botella del agua de la salud. Los expedicionarios se apuntaron para regresar a Santa María de la Lluvia. Lo hicieron intercambiando regalos. No contaban con un piloto porque ese helicóptero había llegado conducido por el capitán Ariosto y el otro piloto había partido con el primero. Santos nunca había manejado uno de esos aparatos, pero estaba seguro de que si era capaz de volar su ruinosa avioneta, bien podía hacerlo. Había llegado el momento de despedirse de la gente de la neblina. Lo hicieron intercambiando regalos, como era de costumbre de los indios. Unos se desprendieron de cinturones, machetes, cuchillos y utensilios de cocina. Otros se quitaron plumas, semillas, orquídeas y collares de dientes. Alex le dio su brújula a Tahama, quien la colgó al cuello de adorno. Y este le regaló al muchacho americano un atado de dardos envenenados con curaré y una cerbatana de 3 metros de largo que apenas pudieron transportar en el reducido espacio del helicóptero. Yomi volvió a coger por la camisa a Kate Cole para gritarle un discurso a todo volumen y la escritura respondió con la misma pasión en inglés. En el último instante, cuando los Naab se aprestaban para subir al pájaro de ruido y viento, Wally Maí entregó a Nadia una pequeña cesta. Fin del capítulo.